Rusia está alerta ante la posibilidad de que la desconecten del sistema de pago SWIFT, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, alegando a la política de sanciones de Occidente. No podemos excluir ninguna de las posibles amenazas. Se está viendo que continúa en aumento la aspiración de nuestros oponentes, sobre todo de Estados Unidos, a imponer sanciones. Estas acciones tienen un carácter infundado e imprevisto, con lo cual la situación nos obliga a estar alerta, comentó Peskov la pregunta de si el Kremlin considera grave la amenaza de desconectar a Rusia de SWIFT. Este 22 de marzo, en una entrevista a los medios chinos, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, abogó por aminorar los riesgos que implican las sanciones de Estados Unidos, extendiendo el uso de las divisas nacionales de Rusia y China y fortaleciendo su autosuficiencia tecnológica. SWIFT es un sistema interbancario de transferencia de información y realización de pagos, al que están conectadas más de 11.000 entidades financieras en unos 200 países. La sede de la organización se sitúa en Bélgica. Estados Unidos se prepara para imponer nuevas sanciones contra Moscú, tras el supuesto ciberataque, en el que Washington está culpando a hackers rusos. Una de las medidas podría ser la desconexión del país del sistema interbancario internacional SWIFT. El bloqueo de SWIFT en Rusia le generará al país euroasiático problemas en los pagos internacionales y pánico en el mercado cambiario, pero Estados Unidos también experimentará consecuencias negativas, señala Artyom Tusov, director ejecutivo del Departamento de Mercado de Capitales de Univer Capital. En primer lugar, Estados Unidos solo tiene una influencia hipotética en el SWIFT, que tiene su sede en Bélgica. En segundo lugar, Rusia puede imponer sanciones bastante duras a los bancos y políticos estadounidenses, lo que es desventajoso para un país que se recupera de la crisis, explica el experto. Según Tusov, Rusia puede adaptarse bien a estas restricciones. Así, por ejemplo, en 2014, fue desarrollada una alternativa al SWIFT que es el Sistema de Mensajería Financiera, SPFS. Todos los principales bancos y empresas rusos, así como los bancos extranjeros presentes en la Unión Económica Euroasiática, están conectados al sistema. Además, si el próximo año, como estaba previsto, Rusia introduce el rublo digital, los pagos podrían ser realizados directamente en esta divisa sin necesidad de un sistema internacional, explicó el especialista a la agencia Prime. En cuanto a la condición de los mercados económicos, la repentina desconexión de Rusia del SWIFT podría provocar fluctuaciones monetarias de pánico. Sin embargo, después de un breve periodo de turbulencia, la tasa de cambio del dólar al rublo volverá a la normalidad, pronostica Tusov, agregando que los cálculos, por su parte, se realizarán en euros y yuanes mediante sistemas alternativos. Actualmente muchos expertos discuten sobre la posibilidad de que China pueda ser excluida de SWIFT, organización que opera la red internacional de comunicaciones financieras. Estas especulaciones aparecieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmase la ley sobre la autonomía de Hong Kong. Esta iniciativa legislativa incluye la posibilidad de imponer sanciones a los funcionarios chinos y a las instituciones financieras que los atienden por su postura sobre la región administrativa especial. Zhou Li, ex vicedirector del Departamento de Enlace Internacional del Partido Comunista de China, resaltó que el país asiático necesita deshacerse de su dependencia del dólar lo antes posible. Hoy en día, la mayor parte del comercio de China con otros países se realiza en dólares. En 2019, el yuan representaba solo el 19% del total de sus pagos internacionales. Aquel año el país asiático efectuó diariamente transacciones por un valor de 19.400 millones de dólares. A modo de comparación, mediante la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, SWIFT, se realizan transacciones por un valor de 5 billones de dólares al día. Formalmente, SWIFT es una organización multilateral con sede en Bélgica. Sin embargo, en la práctica Estados Unidos ejerce cada vez su influencia sobre el ente, y lo utiliza como instrumento para aplicar su política de sanciones, señaló a la prensa la experta del Centro de Economía Mundial y Desarrollo del Instituto de Asuntos Internacionales de China, Xu Xuemei. Si China queda fuera, no será la primera vez que un país se desconecta del sistema de SWIFT.
Previamente Corea del Norte e Irán habían corrido la misma suerte, lo que complicó seriamente el comercio y la implementación de acuerdos internacionales con estos estados. Es natural que en estas condiciones los expertos chinos piensen en las consecuencias de su posible desconexión de la red internacional de pagos. Estados Unidos ha obligado repetidamente a SWIFT a aplicar sanciones contra Corea del Norte e Irán. Al ser el engranaje más importante de la infraestructura financiera internacional, el ente no puede ignorar los factores políticos y la hegemonía del dólar estadounidense. Así que, probablemente, SWIFT siga siendo el mecanismo con el que Washington implemente sus sanciones financieras, enfatizó Xoenei. La experta recordó que el ente fue fundado y administrado por un consejo de directores bajo la ley de Bélgica. Con todo ello, la mayor parte de su panel de directivos procede de Estados Unidos y de otros países occidentales. Por lo tanto, ejercen una influencia significativa sobre SWIFT. El presidente de la organización es estadounidense. El director general es europeo. Una estructura administrativa así no asegura la equidad y la neutralidad de SWIFT en el proceso de toma de decisiones. Aquí es necesario que adopte la idea del Fondo Monetario Internacional sobre la reforma del sistema de cuotas para dar más voz a los países en vías de desarrollo, señaló. La principal tarea de China es reducir su dependencia del dólar y hacer que el sistema financiero mundial esté más diversificado, destacó Xi Jiayou, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Popular de China. En el 2019 Alemania, Francia y el Reino Unido crearon el llamado Instrumento de Apoyo a los Intercambios Comerciales, INSTEX, una forma de eludir las sanciones estadounidenses a la hora de implementar sus acuerdos con Irán. China debería, dice, aprender de la experiencia y pensar en desarrollar su propio sistema de pagos con una función similar. Dado que la mayor parte de los acuerdos internacionales dependen del dólar, SWIFT no podrá deshacerse fácilmente de su dependencia de Estados Unidos. Y en la situación actual, es difícil esperar que se acometan reformas serias. Debemos impulsar la diversificación del sistema financiero internacional, acabar con la hegemonía del dólar lo antes posible y acelerar la internacionalización del yuan, aseveró Xi Jiayou. En el futuro se debería seguir desarrollando el sistema de pagos SIPS y acelerar su expansión en el mundo, señala el profesor. Para ello, dice, es necesario combinar este proceso con el desarrollo de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que prevé establecer una conexión financiera y energética entre distintos países de Asia y Europa, y realizar proyectos de infraestructura financiados en moneda nacional. De esta manera el yuan se utilizará cada vez más para fijar los precios y realizar los pagos entre los países que participan en este proyecto. No obstante, a corto plazo es difícil implementar la transición a los sistemas de pago alternativos debido al estatus del dólar como divisa mundial. Los acuerdos que admiten el uso de muchas divisas implican más riesgos asociados a las fluctuaciones monetarias. Teniendo en cuenta la desigualdad de los flujos comerciales, solo las llamadas líneas swap son capaces de cubrir eficazmente estas amenazas. Se trata de acuerdos alcanzados entre dos bancos centrales para intercambiar monedas a tipos de cambio fijos. Por otro lado, China es uno de los mayores socios comerciales del mundo y depende de Estados Unidos tanto como el país norteamericano depende de ella. Como resultado, es poco probable que se produzca una situación en la que Pekín sea desconectada del sistema internacional de pagos. En este caso, Washington también sufrirá un daño irreparable, enfatizó Xoenei. Probablemente ni China ni Estados Unidos den ese paso. Es muy difícil cortar los lazos comerciales, sino estadounidenses de una manera artificial. Muchas empresas y organizaciones financieras estadounidenses operan en Hong Kong. Las sanciones de Estados Unidos contra la China continental o Hong Kong no solo recibirán una severa respuesta de Pekín, sino que también causarán un daño irreparable a las propias empresas estadounidenses y a su estabilidad financiera. En este contexto China se está preparando para lo peor, afirma la experta. En particular, el país asiático ya está desarrollando su propia moneda digital, que puede utilizarse para realizar pagos transfronterizos. Para deshacerse de la hegemonía del dólar es necesario que se establezcan unos mecanismos fundamentalmente nuevos, respecto a la implementación de los acuerdos internacionales.
Uno de estos podría ser el yuan digital, que permite efectuar pagos transfronterizos casi de inmediato, y que no requiera una compleja infraestructura financiera de bancos corresponsales. Pero lo más importante es que Estados Unidos y China tengan en cuenta los intereses mutuos, y resuelvan sus diferencias a través del diálogo y la cooperación, en lugar de encaminarse a un conflicto financiero que será devastadora para todos, concluyó. Rusia e Irán están trabajando en la interacción del sistema ruso de transferencias y el iraní SEPAM en sustitución del sistema SWIFT para eludir sanciones de terceros países, declaró a los medios el asesor presidencial ruso para asuntos internacionales, Yuri Usakov. Para proteger los lazos comerciales y económicos bilaterales, ante las sanciones de terceros países se toman medidas sobre la ampliación de pagos directos, el uso de divisas nacionales, el mejoramiento de la interacción del sistema ruso de transferencias financieras y el iraní SEPAM como alternativa a los pagos a través de SWIFT, dijo Usakov. El Sistema Internacional de Comunicación Interbancaria SWIFT, usado por más de 10.800 organizaciones en más de 200 países, declaró en octubre de 2014 que estaba bajo la presión de varios estados que le hacían sumarse a las sanciones contra Rusia, pero aseguró que no piensa en rendirse. Sin embargo, el Banco de Rusia creó su propio sistema de transacciones como alternativa a SWIFT para asegurar los servicios financieros intermitentes. En noviembre pasado SWIFT suspendió el acceso de una serie de bancos de Irán a su sistema de intercambio de mensajes. Irán se vio afectado por sanciones estadounidenses después de que Washington saliera unilateralmente del pacto nuclear conocido como PAIC, alegando infracciones por parte de Teherán. El PAIC fue firmado en julio de 2015 por Irán y 6 mediadores internacionales: Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania, y estableció una serie de limitaciones al programa nuclear iraní, para excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales. Un grupo de analistas turcos ha comentado a la prensa las perspectivas de desdolarización en el comercio entre Rusia, Turquía e Irán. Estos países discutieron el uso de monedas nacionales en el comercio mutuo, según informó el jefe del Banco Central iraní, Abdol Nasser Hemati. Según Hemati, los tres países están unidos en su deseo de abandonar el uso del dólar en el comercio mutuo y cambiar a las monedas locales a una tasa fija. El economista Arda Tunca recordó que la idea de utilizar divisas nacionales en el comercio mutuo se discute a nivel mundial desde hace tiempo, ya que las recientes medidas unilaterales, sanciones, aranceles, etc. por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tanto en el ámbito económico como en el comercio internacional, causaron un descontento serio en el mundo. El estado del dólar como la moneda de reserva más fuerte del mundo, naturalmente, fortalecía en gran medida la posición de Trump. Por lo tanto, la comunidad internacional comenzó a buscar formas de contrarrestar esta hegemonía del dólar, dijo Tunca. Según el analista, la transición a negocios en monedas nacionales, además de la voluntad política de los jefes de Estado, requiere de un trabajo técnico riguroso a gran escala de los bancos centrales de los países cooperantes. Este proceso no puede iniciarse sin la participación de los bancos centrales y la preparación de la infraestructura correspondiente. Tras la reunión en Teherán, se llegó por primera vez a un acuerdo para celebrar una reunión de delegaciones técnicas de los bancos centrales de los tres países, destacó. Por lo tanto, este proceso se iniciará en el área práctica. Es necesario entender que está diseñado para una perspectiva a largo plazo. Por ejemplo, al importar productos de Rusia se pagará con rublos, pero de momento no hay suficiente dinero en Turquía para todos estos pagos. Con este fin, los bancos centrales deberían desarrollar el hábito de mantener una reserva de divisas común. Del mismo modo, los empresarios rusos que importan bienes de Turquía no tienen suficiente lira turca en sus manos. En consecuencia, hace falta asegurarse de que haya esta moneda en el volumen requerido. El analista financiero Tuncay Tursuku también cree que la idea de cambiar a las monedas nacionales en el comercio es factible, pero requiere de una fase de estudio y preparación cuidadosa. Esta iniciativa podría ser implementada, sin duda. Mientras tanto, es muy importante saber qué productos y servicios participarán en el proceso. Por ejemplo, se trata de petróleo, cuyo precio se establece en dólares.
compramos recursos energéticos de Irán y Rusia en dólares, pero tiene sentido que les paguemos en sus monedas nacionales, y ellos, a su vez, paguen por nuestros bienes en lira turca, cree el analista. Mientras tanto, en su opinión, en la etapa actual, la implementación de operaciones comerciales usando solo monedas nacionales, para energía y artículos relacionados con la energía no es posible. Es una perspectiva a más largo plazo. De momento, a su juicio, se puede usar el sistema de compensación mutua, cuando los ingresos de turistas rusos compensan el precio del gas ruso que Ankara compra. Está claro que es imposible destruir la hegemonía del dólar en un corto periodo. Ahora podemos hablar, tal vez, de un 5% de los acuerdos mutuos del volumen total de operaciones comerciales en monedas nacionales. Sin embargo, gradualmente la cifra aumentará, llegará al 10.115% y comenzará a tener un impacto significativo en el comercio internacional, concluyó. Rusia y Turquía comentan la posibilidad de establecer relaciones comerciales en sus divisas nacionales para reducir la dependencia del dólar. Un columnista turco evalúa las perspectivas del asunto. El líder del país otomano, Recep Tayyip Erdogan, llamó a acabar con el dominio de la moneda estadounidense en el comercio internacional al intervenir en un foro de empresarios kirguises y turcos en Kirguistán. Al mismo tiempo, las autoridades de Irán e Irak decidieron rechazar el uso del dólar en su comercio bilateral y realizar transacciones en euros, riales iraníes y dinares iraquíes. No obstante, algunos se muestran escépticos ante el rechazo del dólar. Opinan que el comercio ruso-turco en divisas nacionales difícilmente pueda otorgar beneficios, ya que los precios seguirán dependiendo de la moneda de Estados Unidos. El columnista del medio turco Karar, Hakan Albayrak, opina que si banqueros rusos y turcos se acostumbran al comercio en rublos y liras, esto ya aportará un beneficio, puesto que ayudará a cruzar el umbral psicológico. Con el paso del tiempo empezaremos a valorar otras divisas independientemente del dólar, advirtió. Además, el columnista reconoció que el rechazo a la moneda estadounidense debería tener un impacto negativo en su valor. Según el presidente de la Unión de Empresarios Chinos en Rusia, Zhou Liqun, los dos países deben cooperar para independizarse de Estados Unidos y la UE en su actividad comercial, y la mejor manera de hacerlo es eliminar el dólar y el euro de sus transacciones mutuas. El experto chino subraya que las sanciones occidentales han creado la oportunidad de aumentar el comercio entre los dos países y enfatizar su cooperación económica. Claro está, hay sanciones y problemas, pero también hay esperanzas y oportunidades, dijo Zhou Liqun al afirmar que Rusia y China deben usar sus respectivas divisas nacionales en sus transacciones. De este modo se puede minimizar el impacto de las sanciones occidentales sobre la economía de los países vecinos. ¿Por qué realizamos los pagos con dólares o euros? ¿Por qué no usar rublos o yuanes?, comentó Zhou Liqun en los pasillos de la conferencia ruso-china organizada por el Club de Discusión Internacional Valdai en Shanghái. De hecho, ya se están dando los primeros pasos en esta dirección, y parte del comercio bilateral se está realizando sin la participación del dólar y del euro. Precisamente, en 2017 el 9% de las importaciones a China se pagaron con rublos rusos, y el 15% de las importaciones a Rusia se pagaron con yuanes. Al comparar estos datos con los de hace 3 años, 2 y 9% respectivamente, vemos que hay una tendencia positiva en este aspecto. Zhou Liqun añadió que a pesar de que muchas empresas en Rusia y China tuvieron problemas con los pagos de las compras y las ventas, dichas sanciones, como consecuencia, pueden ayudar políticamente a unir a los dos países.